gran saludo para todos los alumnos del primer año medio del Colegio San Agustín de Concepción. El presente tutorial pretende que continuemos revisando conceptos de álgebra básica, específicamente en la multiplicación de expresiones algebraicas. En el tutorial anterior revisamos el producto de monomio por monomio y monomio por polinomio. Esta vez nos dedicaremos a multiplicar entre polinomios. Para ello, analicemos la siguiente situación. Tenemos un rectángulo que está compuesto por rectángulos de menor tamaño. Si la duda es ¿cuál es el área total de la figura? Tenemos la figura y analizaremos dos estrategias para poder resolver. La primera de ellas tiene que ver con calcular el área de cada rectángulo y luego la sumamos. Luego completamos, por lo tanto, lado M, lado K, lado L y lado N. Ya que tenemos la medida de todos los rectángulos, entonces ahora nos dedicamos a calcular el área de cada sector. Primero, el área del rectángulo amarillo. El rectángulo amarillo tiene como ancho L y largo M. Por lo tanto, yo diré que el área es M por L, o sea, LM. Si a continuación revisamos el área del rectángulo azul, el rectángulo azul tiene como lados K y el otro lado mide L. Por lo tanto, el área es L por K, lo que es KL. Si revisamos el rectángulo de color rojo, el rectángulo de color rojo tiene como ancho N y largo M. Por lo tanto, es M por N, lo que me da MN. Y si finalmente revisamos el rectángulo verde y queremos determinar el área, tenemos que un lado el largo mide N y el ancho mide K, por lo tanto tenemos K por N, lo que me da KN. Luego, para calcular el área completo de toda la figura del rectángulo mayor, será la suma de cada uno de esos sectores. O sea, quiere decir que el área total será LM más KL más MN más KN. Si ahora tomamos una segunda estrategia, la segunda estrategia consiste en determinar la expresión que representa el largo, la que representa el ancho, y luego las multiplicamos para calcular el área respectiva. O sea, tenemos la figura con las medidas determinadas. El sector que estamos marcando se compone en dos trazos, L y N. Por lo tanto, le llamaremos ancho L más N. Si ahora tomamos el otro lado, tomamos el lado mayor, de mayor longitud, que forman M y K. Por lo tanto, el largo del rectángulo mayor se llama M más K. Para calcular el área de una región rectangular, se multiplica el largo por el ancho. Por lo tanto, el área total de esa figura será M más K, que representa el largo, por L más N, que representa el ancho. Si ahora unimos ambas estrategias, tenemos que en el rectángulo original, de acuerdo al segundo cálculo obtenido, M más K por L más N es igual a LM más MN más KL más KN, o sea, lo obtenido en el primer desarrollo. Pero, ¿cómo lograr encontrar o qué hacer para determinar este producto y este desarrollo? Esto consiste en aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la división. O sea, si yo tengo M más K por L más N, entonces el primer término del polinomio multiplica a todo el polinomio, a todo el segundo polinomio, y ahí obtengo M por L más N más K por L más N. Luego, multiplicando término a término, M por L me da ML, M por N me da MN, luego K por L me da KL y K por N me da K por N. O sea, si yo lo ordeno, simplemente me dirá que da ML más MN más KL más KN.
propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. Entonces, polinomio por polinomio, se aplica la propiedad distributiva de la multiplicación y luego, de ser posible, se reduce en términos semejantes. Revisemos algunos ejemplos. Si tengo el producto entre a más 2 por 3b más c, entonces el primer término a multiplica al 3b, lo que me da 3ab. Luego, aplicando la propiedad distributiva, el término a multiplica el segundo término c, lo que me da más ac. Luego, tomamos el segundo término del primer polinomio, 2 por 3b, lo que me da 6b. Y finalmente, 2 por c, lo que me da 2c. Una vez que terminamos de multiplicar, analizamos, y estos cuatro términos no hay términos semejantes, por lo tanto, ese es el resultado del producto entre estos dos binomios. Analicemos un segundo caso. Tenemos 2x más 3, que se está multiplicando por x cuadrado más 5x menos 1. Por lo tanto, aplicando la propiedad distributiva, el término 2x multiplica el x cuadrado, lo que me da 2x al cubo. Luego, nuevamente el 2x, pero ahora multiplica el segundo término, el 5x, lo que me da 10x cuadrado. Luego el 2x multiplica el tercer término al menos 1, lo que me da menos 2x. Ya terminado de multiplicar el primer término por cada uno de los términos del segundo polinomio, ahora tomamos el segundo término del primer polinomio, el 3, y multiplica el x cuadrado, lo que me da más 3x cuadrado. Luego más 3 multiplica el más 5x y me da más 15x. Y finalmente el más 3 multiplica el menos 1, lo que me da menos 3. Una vez multiplicado todos ellos, analizamos si hay términos semejantes. Revisemos. El 2x al cubo, no hay un término semejante con él, por lo tanto simplemente me queda 2x al cubo. El 10x cuadrado tiene un semejante que se llama 3x cuadrado. Más 10 más 3 son más 13x cuadrado. Luego, menos 2x es semejante con el más 15x, lo que menos 2 más 15 me da más 13x. Finalmente el menos 3 no tiene otro semejante, por lo tanto me queda menos 3. ¿Qué sería el resultado de la multiplicación de esos dos polinomios? Continuaremos ahora revisando otros casos. Para multiplicar el binomio 7x más 5y por el binomio 3x menos 2y, multiplico término a término, primer término por primer término del segundo polinomio. En este caso 7 por 3 serían 21 y x por x me darían x al cuadrado. Luego 7x me multiplica el segundo término, lo que daría más por menos me daría menos, 7 por 2 son 14 y x por y me daría xy. Luego, segundo término, 5y multiplica el primer término 3x y me daría más por más me da más, 5 por 3 son 15 y y por x son xy. Y finalmente, 5y multiplica el 2y, lo que me daría más por menos menos, 5 por 2 son 10 y y por y me daría y al cuadrado. Ahí he multiplicado cada término. Luego debo revisar y analizar si existen términos semejantes. En este caso tengo menos 14xy y tengo más 15xy. Solamente ellos son semejantes, por lo tanto me daría 21x cuadrado. Reduzco menos 14 más 15 me da más 1 xy. Y finalmente menos 10 y al cuadrado. El coeficiente numérico 1 no es necesario colocarlo, por lo tanto se puede omitir y me queda simplemente como 21x cuadrado más xy menos 10 y al cuadrado. Para multiplicar un medio a menos b por un cuarto a menos 2b, entonces multiplico término a término. Un medio por un cuarto me daría un octavo y a por a un octavo a cuadrado. Luego multiplica el 1 medio al 2b, sería más por menos menos. 1 medio por 2 son un entero y a por b un entero ab.
Luego, segundo término del primer binomio multiplica a cada uno de los términos del segundo polinomio. P por 1/4 A me daría menos 1/4 AB. Y finalmente, menos B multiplica al menos 2B. Menos por menos me da más. Y B por 2B me daría 2B al cuadrado. Luego analizo y reviso si hay términos semejantes. En este caso tengo menos 1B y menos 1/4 AB. Por lo tanto, aquí me quedaría 1/8 A al cuadrado menos 1, que es equivalente a menos 4/4. Menos 1/4 me quedaría menos 5/4 AB. Y finalmente me quedaría el más 2B al cuadrado, que sería el resultado final. Al multiplicar 3x más 2y menos 5 por x menos 4y, aplico el mismo procedimiento. 3x por x me daría 3x al cuadrado. 3x por 4y me daría menos 3 por 4 son 12 y xy, que me quedaría junto. Luego, segundo término del primer polinomio, 2y por x, más por más me da más 2xy. Luego 2y por 4y, más por menos son menos, 2 por 4 son 8, y al cuadrado. Finalmente, el último término, menos 5 por x, me daría menos 5x. Y finalmente, menos 5 por menos 4y, 5 por 4 serían más 20y. Luego de multiplicar, analizo y reviso si hay términos semejantes. Tendría menos 12xy más 12xy. Solamente ese, por lo tanto me quedaría 3x cuadrado menos 12 más 2 me daría menos 10xy. Luego sería menos 8 y al cuadrado menos 5x más 20y, que sería el resultado final de esa multiplicación. Unos productos entre polinomios bien especiales son los llamados productos notables, que son los que analizaremos a continuación. Los productos notables es la multiplicación de algunos polinomios especiales que tienen ciertas características y cuya solución se puede obtener de manera más simple y directa. Los productos notables que analizaremos son el cuadrado de binomio, la suma por su diferencia, los dos binomios con un término común y el cubo de binomio. Comenzaremos analizando el cuadrado de binomio. Para ello, tomaremos el siguiente cuadrado con características bien especiales. Tenemos un cuadrado ABCD que está dividido en 4 sectores. Le llamaremos A y llamaremos B a esos 2 sectores, al trazo DC. Por lo tanto, el cuadrado en general tiene como lado A más B. Seguiremos completando lado A, lado B, lado A, lado B, lado B, lado A. Ahora calcularemos el área de cada uno de los sectores. Ese cuadrado o ese sector cuadrangular de color naranjo de lado A y lado A tendrá como área A al cuadrado. El sector verde tendrá como área AB. El celeste AB, porque es el ancho B y largo A. Y finalmente el otro región cuadrangular más pequeño del lado B tendrá como área B al cuadrado. Luego, para calcular el área del cuadrado ABCD, tenemos que el área de un cuadrado se determina como lado por lado, o sea, lado al cuadrado. Luego, el lado de este cuadrado, del cuadrado grande ABCD, tiene como lado A más B. Por lo tanto, el área será A más B al cuadrado. Y eso corresponderá a la suma de cada uno de estos sectores en que fue dividido el cuadrado mayor. O sea, A cuadrado más AB más AB más
b cuadrado. Si yo me fijo, estos tienen dos términos semejantes, ab más ab. En general, entonces, el a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Esa es la fórmula de un cuadrado de binomio. El cuadrado de binomio, entonces, es igual al cuadrado del primer término más o menos, el binomio es una diferencia, el doble del producto del primer por el segundo término y más el cuadrado del segundo término. En general, a más b al cuadrado, la fórmula es a al cuadrado más 2ab más b cuadrado. En cambio, si yo tengo a menos b al cuadrado, si es una diferencia, son los mismos términos. Lo único que cambiaría es el signo del segundo término. El primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo por el segundo, más, siempre más, el segundo al cuadrado. ¿Qué expresión resultará si yo desarrollo el 3x menos 2y al cuadrado? Entonces, si aplicamos la fórmula específicamente que está mencionada, tengo 3x menos 2y al cuadrado. De acuerdo a lo que aquí señala, dice que es el cuadrado del primer término. Como el primer término es 3x, sería 3x al cuadrado. Como el signo que está en los binomios es negativo, entonces se aplica esta fórmula, el signo sería negativo, menos el doble del primero por el segundo, menos el doble del primer término que llama 3x, que está ahí, por el segundo término que es 2y. Y más, siempre más, dice acá el segundo término al cuadrado. Segundo término aquí se llama 2y, o sea, sería 2y al cuadrado. Ahí está aplicada la fórmula del cuadrado de binomio. Ahora, el cálculo respectivo sería 3x al cuadrado, quiere decir 3x por 3x. 3 por 3 son 9 y x por x son x cuadrado. Menos 2 por 3 son 6 y 6 por 2 son 12. Y el xy es 12xy segundo término. Y acá sería 2y por 2y. 2 por 2 son 4 y por y cuadrado. Por eso el último término es más 4y cuadrado. Y ahí está desarrollado el cuadrado de binomio del 3x menos 2y al cuadrado. Revisemos otros ejemplos. Si el cuadrado de binomio fuera 5x más 2y y todo eso al cuadrado, aplicando la fórmula sería primer término al cuadrado, paréntesis 5x al cuadrado, más, por el signo que está entre los dos términos en el binomio, el doble del primero por el segundo, el doble del primer término por el segundo, y más, siempre más, el segundo término, que en esta expresión es 2y, al cuadrado. Luego resuelvo. 5x al cuadrado quiere decir 5x por 5x, lo que me da 25x cuadrado. Al multiplicar 2 por 5 me da 10, por 2 me da 20, 20xy. Por lo tanto, el segundo término va a ser 20xy. Y el último término será 2y por 2y, lo que me da 4y cuadrado. Siguiente ejemplo. A menos 3b al cuadrado. Fórmula, primer término al cuadrado, o sea, primer término a al cuadrado. Como ese es negativo, menos el segundo término es negativo. El doble del primero por el segundo. El doble del primero por el segundo. Más, siempre más, el segundo término al cuadrado. Segundo término al cuadrado. Si yo desarrollo, tendría a por a cuadrado. 2 por 3 son 6, ab, menos 6ab. 3b por 3b para el último término serían más 9b cuadrado. Y por último, revisemos el último ejemplo. 5m más 2n al cuadrado y todo eso al cuadrado.
fórmula. La fórmula dice primer término al cuadrado, o sea, 5m entre paréntesis al cuadrado, más el doble 2 por 5m por 2n cuadrado, el doble del primero por el segundo, y más, siempre más, el segundo, 2n cuadrado, todo eso al cuadrado. 5m por 5m son 25m cuadrado, más 2 por 5 son 10 y 10 por 2 son 20, 20mn cuadrado, 20mn cuadrado. Y finalmente 2 por 2 son 4 y n cuadrado por n cuadrado son más 4n elevado a 4. Ahí hay 3 ejemplos más del desarrollo de cuadrados de binomios. Analicemos los siguientes casos también. Al resolver el cuadrado de binomio 2a más 7 al cuadrado, lo que yo estoy resolviendo es la multiplicación de dos binomios iguales. O sea, en el fondo estoy multiplicando 2a más 7 por 2a más 7. La única diferencia es que en vez de multiplicar término a término, existe una fórmula que a mí me permite encontrar inmediatamente los resultados de esta multiplicación. 2a más 7 al cuadrado se resuelve. Primer término al cuadrado, o sea, 2a al cuadrado. Como el signo es positivo, el segundo término es positivo. Más el doble por el primero por el segundo. Y más, siempre más, el segundo término al cuadrado. Esa es la fórmula cómo se obtiene el cuadrado de binomio. Luego resuelvo 2a al cuadrado, quiere decir 2a por 2a. 2 por 2 son 4 y a por a son a al cuadrado. Más, multiplico, 2 por 2 son 4 y 4 por 7 son 28. Y no hay otra letra que no sea la a, por lo tanto es 28a. Más, y aquí multiplico 7 por 7, 49. O sea, el resultado inmediato de ese cuadrado de binomio es 4a cuadrado más 28a más 49. Si yo quiero resolver el cuadrado de binomio de 5x menos y al cuadrado, la fórmula es primer término al cuadrado, o sea, 5x al cuadrado, menos el doble del primero, o sea, de 5x por el segundo, o sea, por y. Y más, siempre más, el segundo término, o sea, y al cuadrado. Si yo resuelvo, aquí sería 5x al cuadrado quiere decir 5x por 5x. 5 por 5 son 25 y x por x son x cuadrado. Menos 2 por 5, 10, por 1 me sigue dando 10. Y en las letras tengo xy, 10xy. Y finalmente, más, y al cuadrado quiere decir y por y. Y por y son y al cuadrado, que sería el resultado final de ese cuadrado de binomio. El segundo producto notable que analizaremos es el producto notable llamado suma por su diferencia. Y para poder obtener la fórmula con que se desarrolla este producto, analizaremos la siguiente situación. Tendremos un rectángulo llamado DEFG, que es el rectángulo cuya región rectangular aparece de color rosado. Para calcular el área de una región rectangular, me bastaría con tener la medida del largo y la medida del ancho, y el producto entre ellos correspondería a esta medida, a la medida del cálculo del área. En este caso, en este rectángulo, tengo que el ancho GF no está delimitado aún, sin embargo, con el valor A que mide todo el trazo y ese valor B que es el trazo más pequeño, entonces yo diré que desde G hasta F medirá A menos B. En el caso del largo, el trazo GD está delimitado por un sector paralelo a él, que está de color blanco al otro extremo. Entonces yo podría decir que el trazo GD mide exactamente A más B, porque es la unión de los trazos A y del trazo B que está paralelo a él. Ahora bien, yo podría entonces decir que el área del rectángulo DEFG, o sea,
el rectángulo que estamos pidiendo, cuya región rectangular aparece de color rosado, es el producto del largo por el ancho. En este caso, el largo es equivalente al trazo mayor, o sea, al A más B, y el ancho es equivalente al trazo menor, o sea, al trazo A menos B. El producto entre ellos es el que me determina el área de este rectángulo que estamos calculando. Existiría la posibilidad, aplicando la multiplicación entre polinomios revisado anteriormente, de lograr deducir cuánto es A más B por A menos B. Nosotros vamos a utilizar las regiones en que está delimitada esta región rectangular mayor como para poder calcular y llegar al resultado final. Para ello, limpiaremos un poquito la imagen, designaremos como A más B al otro lado y borraremos acá para poder deducir lo siguiente. El área de la región rectangular del rectángulo DEFG está dividida en dos regiones rectangulares, una región rectangular mayor y una región rectangular menor. Por lo tanto, yo voy a poder decir que el área de todo el rectángulo es la suma del área de cada una de estas regiones rectangulares en que ha sido dividido el rectángulo original. En este rectángulo original entonces partimos con la parte de arriba, y en la parte de arriba tengo yo un largo que mide A, y tengo un ancho que mide A menos B. A por A menos B. Por lo tanto, esta región rectangular mide A por A menos B. Y eso es equivalente entonces a agregar que esa es la primera parte del rectángulo mayor. Ahora, me falta determinar el área del rectángulo menor que compone este rectángulo pedido. Para ello entonces borramos un poco esa medida que nos tengo y coloco la medida de ese trazo que mide B, porque esa medida es equivalente a la medida del trazo paralelo a él. Y como tengo que el ancho mide A menos B, entonces el área de esta región va a medir B por A menos B, que sería lo que le faltaba a lo anterior para sacar el área de toda la región rectangular pedida, o sea, sería más B por A menos B. Luego, multiplicando, yo podría desarrollar lo siguiente. A más B por A menos B sería igual a por A cuadrado, A por B menos AB, B por A más AB, y B por B menos B cuadrado. Ahí multiplicamos un monomio por polinomio. Luego, reduciendo términos semejantes, yo podría obtener lo siguiente. Tengo un menos AB y un más AB. Entonces yo diré que A más B por A menos B es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Fórmula del segundo producto notable que estamos analizando, que es el producto notable llamado suma por su diferencia. Por lo tanto, la suma por su diferencia corresponde al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. O sea, A más B por A menos B es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Para aplicar esta fórmula, para reconocer cuando estamos hablando de suma por su diferencia, debo tener el producto de dos binomios con los mismos términos, pero uno con una adición y el otro con una sustracción. En el caso de que tenga una situación como esta, entonces yo digo es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo término. Entonces yo podría decir, ¿qué se obtiene al multiplicar 2x cuadrado menos 5 por 2x cuadrado más 5? De acuerdo a la fórmula dada, dice el cuadrado del primer término, 2x al cuadrado y todo eso al cuadrado, menos y siempre menos el cuadrado del segundo término, o sea el 5 al cuadrado. Si yo ahora resuelvo, diré 2x cuadrado por 2x cuadrado me va a dar como resultado 2 por 2 son 4 y x cuadrado por x cuadrado son x4, menos 5 al cuadrado significa 5 por 5 y eso es 25. Ahí tengo el resultado final de este producto.
Revisemos otros ejemplos. ¿Cuál es el área del rectángulo ABCD? Calcular el área de un rectángulo quiere decir multiplicar el largo por el ancho, o sea, x más 10 por x menos 10. Analicemos. En estos dos binomios tenemos los mismos términos, pero uno de ellos es una adición y el otro es una sustracción. Por lo tanto, estamos hablando del producto notable suma por su diferencia, cuya fórmula es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Al resolver, x por x da x cuadrado y 10 por 10 da 100, por lo tanto el resultado sería x cuadrado menos 100. Revisemos otro ejemplo. Si yo tengo 5m más 3n por 5m menos 3n, yo reviso y me doy cuenta que tienen los mismos términos, pero en uno hay una adición y en el otro una sustracción. Por lo tanto, estoy hablando del producto notable suma por su diferencia. Eso quiere decir, por fórmula, primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. 5m por 5m me da 25m cuadrado, menos 3n por 3n me da 9n cuadrado, que sería el resultado de este producto. ¿Qué pasará en el siguiente ejemplo? 7mn menos 9x al cubo y cuadrado y 7mn más 9x al cubo y cuadrado. Nuevamente, los mismos términos, pero en una hay una sustracción y en otra una adición. Por lo tanto, corresponde al producto notable suma por diferencia. Eso quiere decir, primer término al cuadrado menos segundo término al cuadrado. Luego multiplico 7mn por 7mn me da 49m cuadrado n cuadrado menos 9x al cubo y cuadrado por 9x al cubo y cuadrado me da 81 x elevado a 6 y elevado a 4, que sería el resultado final de ese producto notable. A continuación revisaremos otros ejemplos. Cuando tengo dos binomios que tienen los mismos términos, pero uno es positivo y hay una adición y en el otro hay una sustracción, este producto notable se llama suma por diferencia. Y de acuerdo a lo expresado anteriormente, el resultado sería el primer término al cuadrado, o sea, 5a al cuadrado, menos, y siempre menos, el segundo término al cuadrado, o sea, b al cuadrado. Aquí 5a por 5a me daría 25a al cuadrado, y b por b me daría menos b cuadrado, que sería el resultado final de ese producto notable. Al querer multiplicar el 13m elevado a 4 menos 1 por 3 elevado a 4 más 1, tengo los mismos términos, pero uno negativo, una sustracción y una adición. Por lo tanto, esta es una suma por diferencia. Resultado, primer término, o sea, 13m elevado a 4 al cuadrado, menos segundo término, o sea, 1 al cuadrado. Lo que me daría 3m elevado a 4, 3 por 3 son 9, m elevado a 4 por m elevado a 4 me da m elevado a 8, menos 1 por 1 es 1, resultado final de esa multiplicación. Si yo quiero multiplicar estos dos binomios cuya característica es, tienen los mismos términos, 1 medio a cuadrado b, 4, 1 medio a cuadrado b, 4, uno es positivo u otro es negativo, esto es un producto notable llamado suma por diferencia, cuya fórmula es primer término, o sea, 1 medio a cuadrado b y todo eso al cuadrado, menos segundo término, 4 al cuadrado. Y resuelvo. 1 medio al cuadrado quiere decir 1 medio por 1 medio, lo que me daría un cuarto. A al cuadrado por a al cuadrado me da a elevado a 4 y b por b me da b al cuadrado, menos 4 al cuadrado quiere decir 4 por 4 y eso me da 16. Y esa sería la respuesta final de esa multiplicación.